principal tenemos argumentar sobre las principales causas de la Revolución Francesa y la vigencia de sus postulados principales, hasta el presente, por medio de una presentación en PowerPoint para interpretar de manera oportuna el impacto que provocó. Ya. ¿Qué es y qué enfrentó la Revolución Francesa? Fue un conflicto social, político, con periodos de violencia que se desarrolló en Francia. Y también afectó a varias naciones de Europa. Tuvo lugar en la última década del siglo XVIII hasta la primera del siglo XIX. Enfrentó a partidarios y opositores que eran la burguesía y la clase popular en el antiguo régimen. El antiguo régimen era un término que se le designaba, que los revolucionarios franceses designaban designaban de manera, o sea, para decir que no era bueno al sistema de gobierno anterior al de la Revolución Francesa de 1897. Y también se lo utilizaban para ¿cómo se le dice? Monarquías europeas que tenían este régimen similar. La sociedad francesa de ese entonces, que se consideró pre-revolucionaria, estaba profundamente estratificada, queriendo decir que tenía bases sólidas de cómo debería funcionar la sociedad. Estaba dividida en 3 estados. El primer estado era conformado por el clero. El segundo estado estaba conformado por la nobleza. Estas personas tenían los derechos, se podría decir, los privilegios, no pagaban impuestos, no eran sometidos a leyes especiales y ostentaban cargos administrativos muy importantes, a diferencia del tercer estado, que era conformado por las ciudades, y entre ellas los artesanos, también los mendigos, los burgueses, la plebe urbana, los comerciantes o los mercaderes. Ellos, a diferencia de la nobleza, tenían cargos fiscales y tenían pocos derechos. Pero ellos, la gran diferencia que marcó esta estratificación social profunda fue que no solo tan era económica, distintamente de esto se marcaba por los privilegios que cada una tenía. Ya. Dentro de las causas tenemos las causas económicas, políticas, socioeconómicas e ideológicas. En las causas económicas se generó una crisis de subsistencia dada las malas cosechas, lo que generó hambrunas y pobreza. De igual forma, la clase popular se empobreció y las finanzas de la monarquía quebraron debido a los gastos exagerados por las guerras y en la corte. Otro punto fue los gastos innecesarios que tenían el primer estamento y un déficit público, dado que las haciendas no podían de cierta forma recolectar el valor para saldar sus deudas. Dentro de las causas políticas se generó un descontento de la burguesía, quien se enriqueció a lo largo del siglo XVIII a costa de un sistema que no permitía la participación política. Las causas socioeconómicas se menciona que la reforma fiscal intentó llevar a cabo una monarquía para salvar las finanzas del Estado, pretendiendo el pago de impuestos de la clase privilegiada. Gracias a esto surgió un descontento, lo que llevó al rey a convocar a los 3 estados. Los 3 estados eran el término que se le designaba a la asamblea conformada por los 3 representantes de los 3 estamentos,
que ya los mencionaron, era el clero, la nobleza y la clase y el pueblo llano, el tercer estado. Ya. Dentro de las últimas causas ideológicas se vieron eran las ideas ilustradas que ocasionaron un cambio total y también fueron base de las demandas de la burguesía. En estas ideas ilustradas tuvieron participación tres personajes que tenían una visión crítica de la realidad, uso de la razón y rechazo de la revelación divina. Los tres personajes eran Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Voltaire defendía la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Rousseau defendió los conceptos de la soberanía nacional y contrato social. Y Montesquieu propuso un modelo de Estado basado en la división de poderes. La división de poderes era un sistema en el que constaba que el poder vence al poder, es decir, que, o sea, el poder vence al poder y no daba lugar a que las autoridades abusaran del poder que tenían. Ok. Los inicios de la Revolución Francesa, como explicó ya Pamela, fueron remontados al convocatorio de los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Los Estados Generales estaban compuestos por la unión de los tres representantes de los estados, que ya se mencionó. Estos Estados Generales, cabe recalcar, se reunían solo cuando había casos excepcionales y realmente era la necesidad de que haya esta convocatoria y eran convocados por el rey. Y había pasado un siglo desde que el rey no los había convocado. Esto se dio el 5 de mayo de 1789 en Versalles. En los Estados Generales, en la Asamblea de los Estados Generales, las elecciones estaban establecidas por voto de estamentos. Quiere decir que solo votaba un representante, como ya dije. Pero dentro de esos tres estados se vio dividido en dos bloques. El primer bloque estaba conformado por la nobleza y el clero, quienes estaban a favor de que sean así la democracia. Mientras que el tercer estado, que era quien más representantes tenía porque eran las ciudades, estaba en contra de que solo sean los representantes quienes voten para tomar las decisiones en general que afectan a todo el pueblo. Es por lo que estas personas, los ciudadanos, decidieron declarar su propia asamblea constitucional tras la negatividad de la democracia, porque no estaba bien establecida y no les gustaba que sean así. Esta revuelta popular se hizo en apoyo a la asamblea y el 14 de julio los parisinos asaltan Bastilla, que era la sublevación antiseñorial conocida como el Gran Miedo, así se denominó a esto. Ya, la monarquía constitucional. La revolución permitió que la burguesía acceda al poder e inicie cambios en el Estado. Luego, la Asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos del hombre. Por consiguiente, en 1791 se aprueba la Constitución en la que constaba la separación de los poderes, la soberanía nacional, que menciona que el poder emanaba de la nación, y el sufragio censitario, que mencionaba que solo podían votar hombres que tengan cierto nivel de riqueza. Ya. Luego, Francia se convirtió en una monarquía constitucional que la gobernaba prácticamente la burguesía moderada. En 1792 el nuevo régimen
moderado, luchó contra la oposición de lo que era el clero, la nobleza y la monarquía. Finalmente, en Austria y Prusia iniciaron la guerra contra Francia para frenar la revolución. Ok, ahora vamos a hablar del neoclasicismo. Este es un término que nació en el siglo XVIII para denominar el movimiento estético que venía a reflejar los principios intelectuales de la Ilustración. Digamos que es como un extendido de lo que fue la Ilustración, entonces ellos querían seguir reflejando sus ideales a través de un entorno más estético. Este fue un movimiento artístico y literario que se caracterizó por recuperar las normas y usos de la antigua y clásica griega y latina. Estos son considerados reflejos de la racionalidad, la sobriedad y la claridad. El más conocido de estos movimientos se desarrolló en Europa durante la mitad del siglo XVIII. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el neoclasicismo en la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se vio enmarcada como el punto clave para el resurgimiento del neoclasicismo. Esta rebelión social acabó la monarquía absolutista y consiguió eximir oleadas de libertad de expresión nunca antes vista. Es decir, que al oprimir a través del neoclasicismo la Revolución Francesa por medio del exilio de la monarquía absoluta, se pudo no solo reprimir los ideales de estas personas que tenían más privilegios y querían que el mundo funcionara como ellos quisieran a su deseo, sino también que se consiguió que la libertad de expresión resurgiera y cada quien pudiera tener voz y voto. Claro, hasta ahora no es 100%, digamos que todo el mundo tiene su voz y voto, pero el movimiento neoclasicista quería empezar por allí, entonces fue una base para la democracia. Tiene el micrófono apagado, profe. Y no dejen de aplaudir. Sí, bastante bien. A que la primera vez estaba el trabajo. Muy bien, dice, vea la señorita Lozano, muy bien. Sí, se han preparado. Hay unos pequeñitos detalles nomás, pero está bastante bien. Muy bien. La preparación de un trabajo que lo hicieron bien. Bueno, solo les quiero aclarar sobre las causas. Estuvieron bien que la Revolución Francesa quiere eliminar el antiguo régimen, un régimen absolutista y que estaba gobernado por una sola persona. Ese fue lo que querían realizar los ilustrados. Y la idea viene desde la Ilustración. Ellos en sus teorías querían defender y terminar con los estamentos que seguían la Revolución Francesa en la antigüedad, seguía con el antiguo régimen, por eso decían que venían con 3 estamentos. El primer estamento, que estaba la nobleza, el clero. Segundo estamento, y estaba la iglesia allí. Tercer estamento, la nobleza. Y el segundo estamento, la nobleza. Y el tercer estamento es el estado llano, llamado, que está la clase de comerciantes, la burguesía, está todo el pueblo, es el pueblo, el estado llano. Esto estaba de esta manera, estaba estructurada en el régimen antiguo. Y ellos quisieron terminar. La situación económica de Francia era una situación crítica. O sea, vinieron las guerras, fenómenos naturales en la producción, había pobreza, y esto hizo que el rey convocara inmediatamente a los estados, y convocó a los 3 estamentos, primero, el segundo, tercero.
y les llamó estados generales. Antes de pasarme a esto, vienen las causas, ¿no es cierto? Teníamos las causas económicas, políticas, sociales e ideológicas. Las causas sociales es la desigualdad social, ahí estaba mal establecido. Tomarán en cuenta o colóquenle arribita. Las causas sociales son la desigualdad social, dividido en 3 estamentos. Que ahí estaban la nobleza, ahí eso es. También, ¿qué se daría en esta clase social? En el texto tenemos claro, aparte de esa desigualdad social, había ahí la discriminación de parte de los grandes estados, del primero y segundo. Esos son lo social. Lo político, la crisis del sistema absolutista, que era el rey. Y esta crisis hace que el rey convoque inmediatamente a estos estados generales a tomar decisiones sobre la situación que pasaba en el país. Y se convocaron, me parece que es cuando hace la convocatoria de los estados generales. ¿En qué fecha se hizo la convocatoria? Hace la convocatoria el rey a los estados generales, y creo que establecieron ustedes ahí en la fecha. Entonces, esto es inmediatamente. Ahí solo les voy a aclarar un poquito sobre esta convocatoria que hace inmediatamente. Ese es el proceso revolucionario. Lo que les quería decir, no vi claramente este proceso. Verá, cuando dice un proceso, tienen que establecer el proceso. ¿Cuál es lo primero? La primera parte era la convocatoria a los estados generales, a una reunión para tratar asuntos de los que sobre la crisis que vivía en aquel entonces, pero en esta reunión aquí se unieron. Los dos hicieron una alianza, el primer estado y el segundo estado. Eso sería el proceso. Primero, la alianza del primero y el segundo estado. Cosa que el tercer estado no estuvo de acuerdo, y al no estar de acuerdo en este tercer estado es donde ellos, el estado llano, provoca pues del coraje que, porque esto es lo que da, se pelaron. Entonces, porque ellos reclamaban el voto personal, no el voto de alianza. Entonces, ellos a esta no quisieron acceder, el primer estado y el segundo estado no accedió. Entonces, el tercer estado se declaró una Asamblea Nacional Constituyente, cosa que esto, señores, se termina con esta Asamblea Nacional Constituyente, da fin a los 3 estamentos. Mueren, ahí se acabó, ya no existen los 3 estamentos. Y por eso es que hay enfrentamientos. Pero como el pueblo es más, lo que dijo la señorita Bravo, que el pueblo es más que el primero y el segundo estamento, solo está la nobleza, los reyes, el clero también, que está la iglesia, pero el pueblo es más. Entonces aquí se hace, aquí hay enfrentamientos. ¿Y qué hicieron? Aquí hay un grupo del pueblo, los parisinos, asaltaron la Bastilla, es apoderarse de todo, y ahí sintieron conocida como el gran miedo, era una guerra. Entonces, pero en estos, y gana el pueblo. En esta guerra gana, y ahí es donde viene la segunda parte. Aquí ganaron el tercer estado gana, y se proclama una monarquía constitucional. Con esta monarquía constitucional enterraron todo lo que se llama primero, segundo estamento. Y
se establece en esta monarquía constitucional, que es el segundo proceso, aquí inician los cambios del Estado. ¿Cuáles son esos cambios que inicia del Estado? La burguesía que inicia esos cambios. Aquí se abolió los privilegios feudales y se proclamó, aquí al abolir significa que se terminaron los privilegios feudales del primero y segundo estamento y se proclamó los derechos del hombre. Y aquí hay una secuencia. Y en 1791 nuevamente se aprobó la Constitución. Esto sí lo explicaron, estaba bien. Ya viene una Constitución donde aquí se ratifica. En esta Constitución verá que se ratifica en la Constitución de 1791 ratifican ya el cambio al sistema político. Aquí ratifican un cambio al sistema político, que viene primero, y aquí ya viene la democracia, pues. Primero, la separación de los poderes. Ingresa Montesquieu, ingresa aquí Rousseau. Mire, separación de poderes y la soberanía nacional. Y también el sufragio censitario, que todavía hay rasgos. El sufragio censitario significa que solo los hombres que tenían una posición económica podían acceder al voto. La gente que no tenía, así sean los hombres que no tenían una situación económica bien, no podían. Las mujeres no teníamos derecho. Pero poco a poco se fue trabajando, poco a poco se ha ido trabajando. Desde aquí, desde la Revolución Francesa, por eso es la base en la que esta Revolución Francesa ha permitido lograr las independencias. Esta es la base de todas las independencias. Esta dio el inicio al cambio de todo. La Revolución Francesa, que eso es lo que querían los ilustrados. Esas son las teorías de los ilustrados. La Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas. Esas son las teorías que se fundamentaron en los tres, especialmente en los tres ilustrados que querían esta Revolución Francesa. Aquí ya termina, y el segundo, esto es en cuanto, y aquí todavía, aquí quieren, nuevamente tiene problemas porque querían, Austria y Prusia iniciaban una guerra contra la revolución porque a ellos no les convenía. Y antes de pasarme esto, me pasé antes, la monarquía, pueden establecerlo aquí, solo al inicio hay un proceso. La monarquía constitucional gobernada por la burguesía moderada, aquí están otro grupo del pueblo. Tenemos los parisinos, tenemos los girondinos y tenemos los jacobinos. Tres grupos líderes que están en esta Revolución Francesa. Los girondinos, ¿qué querían? En 1791, un nuevo régimen moderado, que tuvo lucha contra la oposición de la nobleza, el clero y la propia monarquía. Mire, es decir, los girondinos luchaban contra los dos estamentos, incluyendo a la monarquía, pero no a la burguesía. Incluyen el clero y la propia monarquía, la nobleza está dentro de esto. Y aquí está nuevamente, estos apoyaban aquí a estos, la Austria y Prusia apoyan a la nobleza, el clero y a la monarquía para que se termine esto de la Revolución Francesa. ¿Hay alguna pregunta? Esto solo quería establecerle ya concreto. Y lo que les explicó la señorita estaba muy bien, muy bien. Solo le estoy enfatizando el proceso que tienen esto. Y el proceso, ¿y qué hicieron?
los ilustrados en esta Revolución Francesa. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Inclusive que las preguntas les dije que es la parte fundamental en la participación. Y voy a comenzar a nombrarles, si no tienen una pregunta, les pongo 0, pues. No es porque hayan entendido, sino porque necesitamos saber y participar. A ver qué dice señorita o señor Guerra sobre esta explicación, sobre la Revolución Francesa. Ya creo que se fueron. Queda 1 minuto. Ya se acabó la hora, profe. Ya se acabó. Ya se acabó.